Amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa, La Noticia Nacional, siempre por el Canal Cultural del Perú. Yo debo de dar las gracias también a Cable Perú, en el canal 66.1, canal RTV. Nos ven, por supuesto, en todo el territorio nacional. También saludar a nuestros hermanos de Cable Calep, canal 10 de cable de la ciudad de Tingo, María. También saludar a JR Telecom, esta empresa de cable en el canal 42.3, nos ven también en la ciudad de Lima, en el canal INPE de la ciudad del Cusco, canal 3 de cable, también a nuestros hermanos de la histórica ciudad de Cusqueña. Un abrazo grande para todos ustedes. Y también nos ven, por supuesto, en las hermanas repúblicas del Uruguay y de Argentina, gracias a Tele Oriente Internacional. Está con nosotros, acudiendo a nuestra invitación, el magíster Raúl Adanaque Velázquez. Él es docente de la Cátedra de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Historia Colonial del siglo XVIII. Tiene también estudios en maestría en Historia Económica. Es también miembro del Centro de Estudios Asiáticos, CEAS, de la Universidad de San Marcos, y también es miembro socio honorario del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, presidente de la Comisión de Investigación Histórica. Con él vamos a conversar, vamos a hablar sobre este momento de crisis social que vive nuestro país y la histórica discriminación que sufren nuestros hermanos de las comunidades más alejadas del país. Y la indiferencia también, la indiferencia capitalina, la clásica indiferencia limeña. También conversaremos sobre los últimos incidentes que se desarrollaron por parte de los miembros de la Policía Nacional al incursionar violentamente al interior de la Universidad de San Marcos e irrumpir en los dormitorios de los estudiantes de esta casa de estudios. Pero vamos a darle la más cordial bienvenida al profesor Raúl Adanaque Velázquez. Gracias por estar con nosotros, profesor, y compartir este momento con todo el público que nos sigue preferentemente. Muy bien, muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por la invitación a participar en este conversatorio sobre la política actual, ¿no? Y la política actual, entenderla como un continuo de acontecimientos históricos que ha pasado sobre el Perú, ¿no? Además de los 200 años de república, lo que pasó antes incluso, ¿no? Que todavía nosotros arrastramos esos problemas que no han servido para concretizar lo que Jorge Basadre nos dijo, ¿no? Pero es una promesa, sí, pues es una promesa porque históricamente no hemos dado los pasos necesarios para poder materializar esta nación, la nación peruana. Antes que nada, también recordar que la muerte de más de 50 ciudadanos nos ha golpeado y nos hace ver que en el transcurso de la historia, acontecimientos históricos que cambiaron, ¿no? Cambiaron el devenir histórico al Perú del siglo XXI, ha pasado por casi lo mismo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Mencionar que la muerte de ciudadanos eh, es una muestra también de la crisis que se está viviendo ahora, ¿no? Y con respecto a la pregunta, a la llegada de los españoles, cuando los incas apenas tenían 30 años o probablemente 40 años de recién haber construido el Tahuantinsuyo. Ya hacia 1500 ya estaba más o menos el Tahuantinsuyo, ¿no? La jurisdicción del Tahuantinsuyo que comprende pues los 5 países, ¿no? Y lo que se nos enseña en la escuela. Pero ese extenso territorio que había alcanzado los incas no era una sola nación, no era por lo que ya conocemos, la geografía es totalmente accidentada, la historia arqueológica nos dice
que grupos humanos se han asentado en distintos lugares del territorio que ahora conocemos como el Perú y que se enfrentaron a lo que la naturaleza les planteó, ¿no? Les planteó, y los hombres fueron capaces de solucionar los problemas. Los hombres que se establecieron en la zona andina fueron capaces de solucionar el problema del frío, las bajas temperaturas, y para contrarrestar las bajas temperaturas se necesita fuego, y para conseguir fuego hay que asegurar el fuego, que no esté la madera, que no esté mojada. Hay que conseguir maderas seca y cuidarla que no se moje. O sea, organizarse alrededor de un territorio que los proteja de enemigos que pueden ser animales o que pueden ser otros que también están buscando dónde protegerse. Entonces, en una cueva. Y las evidencias en las cuevas es que el hombre se pasó miles de años en las cuevas, generación tras generación ahí. O sea, fueron capaces de solucionar. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo lo hicieron? Con trabajo, con responsabilidad, organizándose. Mientras que los hombres que se establecieron en la costa, a nivel del mar, tuvieron otras condiciones, otros problemas. Estaban cerca al mar. Entonces, todavía no había pesca, pero sí recolecta, se podía recolectar choros, se podía recolectar algas, habían lagunas. En toda la playa habían lagunas, que en la noche cuando sube la marea, entraban a las lagunas y los peces se quedaban atrapados en las lagunas. Entonces el hombre llegó a capturar lagunas que han existido hasta fines del siglo XVIII y probablemente en el siglo XIX. Yo tengo datos, 1796, Santo Domingo, el convento de Santo Domingo era dueña de 2 lagunas en la Punta Callao, 2 lagunas. Hay mapas del siglo XVIII donde se ven las lagunas y las arriendan para que pesquen y les den pescado necesario para que el convento celebre Semana Santa, la fiesta de Santo Tomás y las fiestas de Santo Domingo. 3 fiestas del año. Arrendaban las lagunas. Años después, 15 años después, o sea, ya 790 y tantos, encuentro que los pescadores de chorrillos acá en Lima, pedían que el protector de naturales, don Alberto Chozop, un gran personaje del siglo XVIII, los defienda porque los armadores del Callao les habían prohibido que vayan a pescar. Había pesca. Y si la arqueología nos dice que 12,000 años antes de Cristo ya estaban los hombres pescando, entonces imaginemos, pues son 12,000, 13,000 años de historia en pesca. Por eso es que el hombre de la costa, de toda la costa posible, el hombre que se estableció cerca de la costa, tenía, aparte de recolecta, pesca de anzuelo, y antes de anzuelo, pesca con canastas, pesca con anzuelo, pesca con redes, pesca con caballitos de totora, pesca con balsas. O sea, hay una tradición histórica, pero tremenda, que la arqueología en la cerámica se ve, la cerámica Paraca, la cerámica Nazca, la cerámica Chincha, la cerámica Lambayeque, la cerámica Chimú, la cerámica Vicús, todos los pueblos de la costa nos dan esa evidencia. En los murales de Lambayeque tenemos hombres en balsa, desplazándose. Las crónicas también nos dicen que los chinchas eran los grandes comerciantes. O sea, tenemos todo eso. Y la pesca es del día, y lo que se pesca puede servir para alimentar a más personas. Por lo tanto, bien alimentados, los hombres de la costa pudieron tener fuerzas y tener tiempo para dedicarse a construir sus templos ceremoniales, sus centros ceremoniales. Por eso Caral está cerca a la playa, Bandurria, El Paraíso y todos los sitios arqueológicos y todos los centros arcaicos
donde se necesitó mano de obra. Entonces está ahí. Y hasta los incas entonces, ¿qué cosa había? El doctor Valdemar Espinosa en su investigación nos dice que a la llegada de los incas pudieron haber existido unas 200 naciones, 200. Es decir, muchos grupos históricamente, ¿no? Desarrollados con su propia idiosincrasia, su propia cultura, su propia forma de ver el mundo y probablemente hasta de comunicarse. Y los incas empiezan a avasallarlos cuando empiezan la expansión incaica y llegan a la costa. Cuando llegan a la costa, encuentran a los chincha. Los chincha, temerosos a perder todos sus privilegios, todo lo que conocían, libertad de comercio por todo el litoral, entran en alianza con los incas. Y los chincha no les dicen, váyanse al sur, les dicen, váyanse al norte, váyanse allá, donde para nosotros es lo mejor que conocemos, pero tienen que irse por tierra. Y avanzan y se encuentran con los huarcos. Y los huarcos le dijeron, un momentito, le hicieron la guerra. Y los incas arrasaron a los huarcos. Y los otros pueblos al norte que habían escuchado las masacres, tuvieron que dejarlos pasar, se aliaron. Los de Chilca, los de Mala, ¿no? Ellos se aliaron a los incas, o sea, temerosos. Los incas avanzan y llegan a Pachacamac. Y cuando llegan a Pachacamac, descubren que ahí era pues el gran centro del gran señor que mueve la tierra, que ellos han sentido que la tierra se mueve. ¿Quién es el poderoso que mueve la tierra? Acá hemos llegado al punto donde está el gran señor. Entonces, no llegaron, pero oye tú, que no, con respeto llegaron, con respeto. ¿Qué hacen? Construyen un centro ceremonial sobre todos. Construyen el gran templo del sol con respeto, porque era el poderosísimo, más que se hacía sentir. Y siguen avanzando. Pasan el valle, ¿no? Pasan el valle de Lima, ahí está Taurichusco, el viejo, y siguen avanzando. Y los incas se encuentran con otro grupo fuerte que le hace la resistencia, los Colli. Y los incas tuvieron que prepararse para arrasar a los Colli. Y después que arrasan a los Colli, tuvieron que hacer estrategias, construir el tambo inca, juntar armas, juntar alimentos, todo, cruzar el Cerro Choqué, cruzar el Valle de Caraballo para llegar a someter a los Colli. Y los someten y ya avanzan hacia los Canta y después avanzan hacia el norte. Con Chancay no hay problema, porque Chancay hasta ahorita la arqueología no nos dice que han encontrado armas. O sea, los Chancay eran artesanos, textiles, ceramistas, pescadores, agricultores, y parece que ellos eran el lugar donde no a la guerra, parece que decían, ¿no? O sea, no había armas. Y no hubo, pues, entonces avanzaron. Llegaron los incas hasta Paramonga y en Paramonga se encuentran con los señores Chimú, el gran señor Chimú. Y ahí hay otra guerra. Y esas guerras van a terminar en alianza después, porque se equilibraron, pero no se destruyeron. Y los incas seguían ganando alianzas por Callejón de Huaylas, alianzas. Avanzan y terminan aliados a los Chimú. Y con los Chimú siguen avanzando, y al contrario, avanzan los dos para enfrentarse a quienes, a los que estaban en el nororiente, las tribus de Chachas, y a los Cañaris en el actual Ecuador. Los Chimú con ellos estaban peleando. Cuando llegan los incas aliados, pelean ahí con ellos. Por eso los incas siguen avanzando, siguen construyendo el Gran Capañán y empiezan a construir Aipate en la Sierra de Piura. Y Aipate queda a medio construir porque para coincidencia histórica, 1532, ¿no? Llegan los europeos y agarran en esa lucha, en ese enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. Y ya Atahualpa en Cajamarca se encuentra poderoso, domino todo el ejército, tengo todo, tranquilo. Pero lo que no contó era la estrategia militar europea.
divide y vencerás, ofrece regalos. Inmediatamente los españoles ingresan, están en Piura, con los tayanes, y los tayanes eran algo así como los chinchas, no tenían ejército. Si tenían un valle poderosísimo, fértil, ¿para qué pelear? Hay tierra para todos, hay comida para todos en esa zona. Entonces se dedicaron a trabajar. Los españoles se demoraron 8 meses, estuvieron 8 meses, ¿no? Eso destruye la idea esa de que Atahualpa, asustado, no sabía qué hacer y se sorprendió, que creía que el hombre, que el caballo, que eran unos solos. No, es mentira, esa información le llegó. ¿Cómo no le va a llegar, pues, sus servicios secretos, sus informantes al Inca? Lo que pasa es que el Inca tampoco tenía la seguridad de contar con gente, con apoyo. Y el grueso del eje, primero los chachas, bueno, los tayanes se pasaron al lado de los españoles, los chachas después y los chimú. Y a la larga, ¿con quién se quedó? Se quedó con un poco ejército, Atahualpa. Y seguían incorporándose hacia los europeos. No, los que se mantuvieron fieles a Atahualpa fueron poquísimos. Entonces, cada movimiento lo hacía dudar a Atahualpa. Y por eso es que prácticamente Atahualpa queda independientemente, ¿no? Solo, lo abandonaron sus aliados, y lo posterior ya viene la muerte de Atahualpa y el avance desde Cajamarca a Lima sin problemas. Avanzaron. Y no solamente a Lima, se fueron a Jauja. Para entrar al Cusco recién tienen resistencia, ¿no? O en eso va, pero casi todo el trayecto no hubo resistencia. Entonces ahí estamos viendo que ni los incas lograron unir, ¿no? Lograron una sola idea en el Tahuantinsuyo. No lograron eso. Cuando ven los españoles sobre algo fraccionado donde hay naciones distintas, no se pudo lograr nada. Pues. Si a esa diferencia los españoles les empezaron a llamar indios a todos, ahí vino la terrible confusión. Lo terrible que no se podían entender por qué les decían así si no eran ni se identificaban entre ellos. Esa es la gran diferencia que tenemos, ¿no? Y por esa razón es que cuando se hacen ya están los españoles, empiezan a repartirse las encomiendas, los grupos aliados, que es de todo el territorio chimú, se van al lado de los españoles y hacen lo que los españoles les pedían. Hay que rezar, hay que persignarse, el Padre Nuestro, hay que construir iglesias, todo eso hicieron. Y abandonaron su lengua, rápido. El Muchik es el que se mantuvo hasta el siglo XVII con bastante fuerza, pero en el lado de las mujeres. En el lado de las mujeres. Ahí se mantuvo la lengua. Pero los hombres eran ladinos, hablaban el español. Y los caciques tenían la estructura del gobierno chimú, mantuvieron sus privilegios. Todos los caciques. La rama de los caciques no se extingue porque eran aliados de los españoles. Hicieron todo. No tuvieron ni necesidad de que se les haga campaña de extirpación de idolatrías, porque se asimilaron rápido a la religión, a las costumbres religiosas y todo esto. No tuvieron las órdenes religiosas ni los encomenderos problemas en definir quiénes eran dueños de esas tierras. Ahí no hubo problemas. Los límites territoriales en el antiguo territorio chimú, todos lo sabían, los caciques sabían cuáles eran sus tierras, incluso qué población indígena dependía de él. Eso lo sabían. Ahí no había tierras para el culto, tierras para el Inca, tierras para... No, las tierras eran del Señor. Bien, lo que los incas solamente quisieron fue alimentos para seguir yéndose hacia el norte, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasó en el sur? Ese es el problema, en el sur. En el sur la tradición es quechua, del territorio conquistado por los incas, ¿ah? Dejamos la selva, dejamos la Amazonía, porque los incas apenas lograron ingresar, ¿no?
porque eran tribus que no pudieron someter. Y la zona quechua, de tradición quechua, donde está el Inti, la luna, tierras para el culto, tierras para el sol, el ayahuasí, y todo este tema del ayu y ayu comunal, todo eso está ahí, en esos territorios. Y al otro lado, al sur, estuvieron los otros aliados que fueron de los incas, los reinos aymaras, en la zona de Puno y Bolivia actual. Entonces, esos son los reinos aymaras, otra tradición cultural, otra tradición histórica, donde los señores se distinguían porque eran dueños de camélidos. Quien más camélidos tenía era el poderosísimo. Mientras que en la zona Chimú, el señor que tenía tierras fértiles y podía comercializar, intercambiar, cada cacique podía intercambiar. Habían grupos dedicados al comercio de ropa, de pescado, de carne, de lo que producía la tierra, que los incas le dieron esos privilegios. Y cuando están los españoles en la zona Chimú, les dieron Lope García de Castro, 5 años antes de 1570, les dio permiso a la población indígena para que vaya a vender ollas, vaya a vender mates, vaya a vender pescado, vaya a vender ropa, todo tenía. Mientras que en el sur no había esas cosas, eran las tierras de la comunidad, era el layo, no había intercambio, no había comercio. Y la zona aymara era con más problemas todavía, porque ahí hay que solucionar el alimento, hay que solucionar ahí hay muchos problemas. Entonces, un Estado exitoso podía hacer triunfar en la zona aymara, y el Estado colonial no tuvo esa preocupación. Más todavía, en los territorios del sur, para los españoles fue haber encontrado minas, la mina de plata, la mina de Potosí, en Puno, mina de oro, en Ayacucho, minas, y a los españoles no les interesó nada más que las minas, y repartieron a la población para que vayan a las minas, y la población que iba a las minas iba a morir. Eso quiere decir que los grupos del sur siempre les tocó lo peor. Siempre les tocó lo peor. El Estado colonial fue represor en el sur. Y las órdenes religiosas tuvieron que hacer magia para reprimir y aprovechar algo de los circulantes, de las barras de oro y monedas que circulaban para su propio beneficio. Yo siempre les hago preguntas a mis alumnos y les digo, tendremos que hacernos una pregunta para resolverla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué en el extenso territorio de Chimú no se encuentran catedrales coloniales de gran envergadura, espectacular? No se encuentran para tener a la población campesina ahí, pero sí en Puno, sí en Ayacucho. ¿Por qué sí hay en Puno? Yo veo fotos y videos de las iglesias que construyeron los jesuitas en Puno. Espectacular, en medio del desierto, en medio de la nada. ¿Pero por qué? Yo voy a Mansiche, en Trujillo, la iglesia de Mansiche, ahí, pobre. La iglesia de Huanchaco, pobre. La iglesia de Catacaos, pobre. La iglesia de Sechura, esa, bueno, la tuvieron que reconstruir porque el mar tumbó la iglesia, por eso la otra tuvieron que utilizar un material más fuerte para resistir. Pero es muro y punto. Ese es el tema, ¿no? Entonces, vemos que las órdenes religiosas llegaron a Ayacucho a pelearse. ¿Por qué se pelearon tantas órdenes religiosas en construir iglesias vecinas, ¿no? En Huamanga, 30 y tantas iglesias. Porque esa era la ruta de la mina, la ruta de la plata. Y a la ruta de la plata llegan las ferias. Y a las ferias llegan los comerciantes. Y donde hay plata, hay corrupción. Entonces, ahí estaba el tema. Ese era el tema, por qué tenemos tantas iglesias en la zona sur
iglesias espectaculares. Entonces, eso se ve en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Por eso Tupac Amaru tuvo apoyo de los pueblos del sur, no del norte. Los curacas o caciques del norte peleaban por mantenerse en el cacicazgo. Si pasa algo en el sur, no me interesa, no sé nada. Y después de Tupac Amaru, el siglo XIX, que es otra historia, ¿no? La independencia. ¿Quiénes son los que pelearon? Los pueblos del sur. ¿Quiénes son los que pelearon por independencia? ¿No? Huánuco, Ayacucho, el Callejón de Huaylas. Ellos son los que pelearon por... Lima no peleó por la independencia. Lima no peleó. Fue indiferente. Y las muertes que nos dan los documentos nos dicen que hubieron pueblos donde los españoles llegaban y arrasaban, los quemaron en la iglesia, los incendiaron la iglesia con los campesinos que estaban ahí. Los quemaron los españoles. En el camino se encontraban la tropa que se desplazaba entre Junín y Ayacucho en 1824, encontraban muertos en el camino. Ellos son los que pelearon. Pero los bombos, los platillos, los cohetes y todo fue en Lima. Y todo eligieron a los de Lima. Y no eligieron a los representantes que estaban o que habían peleado en eso. Ese es el tema. Y 100 años después de la independencia, 1921, 1922, gobernaba Augusto B. Leguía. Mientras B. Leguía celebraba el centenario de la independencia en Lima, inaugurando calles, inaugurando museos, organizando bailes con la República Aristocrática, en Puno, Ayacucho, Cusco, se masacraban a los campesinos. Se masacraban a los campesinos. Se denunciaba esas masacres, pero acá en Lima, nada que ver, que viva la fiesta. Los 100 años de independencia. Ahí están los trabajos de Wilfredo Capsoli, donde se ve que fue terrible, ¿no? Las masacres que se daban en la Sierra Sur. 1950, en Lauramarca, en Ayacucho, terrible masacre a la población campesina. 1950. ¿Qué podemos decir hasta que llegó la reforma agraria? Cuando recién descubrimos, ¿no? El Perú era más ancho y ajeno, ¿no? Recién descubrimos cómo era el Perú, y por televisión en blanco y negro, cuando empiezan los desfiles de los campesinos, cuando empezamos a ver por televisión el desfile de los campesinos, ¿no? Que venían desde esas zonas a desfilar acá por la reforma agraria. Y lo demás ya es cercano a nosotros, que sí lo podemos entender, ¿no? Por lo tanto, nuestra historia, 200 años de república, nos tocó a nosotros ser testigos del bicentenario. Nos tocó ser testigos del bicentenario. Mientras que el gobierno celebraba, no con bombos y platillos porque nos tocó la pandemia, pero sí celebraron el bicentenario, y fíjense lo que estamos volviendo a ver, ¿no? Si hubieran videos de lo que pasó en el centenario, podemos registrar también lo mismo como estamos viviendo ahora, ¿no? Pero son los cambios de la sociedad por todo lo que se ha organizado, ¿no? Ya ahora más temas para hablar sobre la formación del Estado, ¿no? Las instituciones y el abandono total que tenemos como república, no haber cumplido con ese sueño de construir una nación, ¿no? No tenemos. Hasta ahora seguimos escuchando por televisión que los niños tienen que ser operados y tienen que traerlos a Lima y no pueden venir. Las mujeres con parto difícil tienen que traerlos a la ciudad o a Lima porque no hay capacidad para solucionar la salud nada más en el Perú. Si a eso le sumamos, no hay capacidad para una gran educación, no hay capacidad para asegurarle agua y desagüe a la población del Perú, entonces estamos todavía en deuda y estamos todavía en ese sueño
de construir un Perú grande. Y ojalá que lo logremos, ¿no? Ojalá que lo logremos. Eh, eh, si es que se soluciona en una mesa de diálogo estos problemas que estamos viviendo. El tema está ahí, pues han descubierto que la enseñanza de la historia genera criterios, ¿no? Genera puntos de vista, genera comparar la historia universal y la historia latinoamericana, ¿no? La historia nuestra, si la comparamos. ¿Por qué en el colegio también se habla, la revolución francesa, ¿no? Mataron al rey y la guillotina voló la cabeza y se pelearon en Europa y Napoleón. Y cuando vienen acá, cuando hablan de Tupac Amaru es presentado como, ¿no? El rebelde, el indio rebelde que no sabe por qué peleaba, ¿no? Peleaba por títulos nada más. Y lo demás, no, lo demás fue esa exageración. Pero sí, la independencia de Estados Unidos, ¿no? Las 13 colonias, cómo pelearon, mira, hasta los hacen ver películas, aquí están las películas, miren, ahí están. Pero acá, nada. Y con esa independencia construyeron una gran nación y nosotros 200 años y nada, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y acá ni independencia ni nada logró pues desarrollar a los grupos que eran históricamente encargados o señalados o los que tenían que conducir el desarrollo del país. Acá, después de la independencia, las comunidades que eran protegidas por las leyes coloniales, a partir de 1825, con Simón Bolívar, perdieron la titularidad de las tierras. Las tierras se podían comprar y vender sin ningún problema. Y muchas comunidades que habían peleado en la independencia habían perdido su mano de obra fuerte. Los jóvenes habían quedado mujeres y ancianos. Y muchas comunidades dejaron tierras libres. Esas, entonces, como ya se podía comprar y vender sin ningún problema, empiezan a aparecer las haciendas. Y las que ya existían empiezan a crecer, empiezan a mover sus hitos, empiezan a arrinconar a las comunidades con la independencia. O sea, el gamonalismo se fortalece con la independencia. Y ese gamonalismo queda abandonado cuando a partir de 1840 empieza el negociado del guano, que fue en la costa. A esa fecha los esclavos ya estaban ancianos, ya estaban mayores, y ya no, ya el mundo estaba luchando contra la esclavitud. Por lo tanto, optaron los que se enriquecieron, los comerciantes como Domingo Elías y otros, trajeron culís, más fácil. Trajeron y los trataron como esclavos, pero ellos vinieron con un contrato por 8 años y tuvieron que cumplir porque hubieron incidentes y se vieron obligados a cumplir, ¿no? Y después, cuando el negocio del guano no era rentable, aparece otro gran milagro para el Perú, el salitre. Pero el salitre encuentra a gente que quería pelearse por la torta como en el tiempo del guano. Pero el salitre se fueron a pelear cuando otros se habían preparado para adueñarse de la torta, los del sur. Y ahí vinieron los problemas. Vino la guerra y se perdió el guano y se perdió el salitre. Y las comunidades del Perú, del interior, como el Mantaro, como Ayacucho, pelearon contra los chilenos. Canta, pelearon contra los chilenos. Pero ellos también fueron abandonados después. Los chilenos estuvieron acá, se pasearon hasta Paita, cobraron cupos, incendiaron haciendas. Pero, oh, milagro de Dios, después que se fueron y después que peleó Iglesias con Cáceres, aparece la República Aristocrática enriquecida, fortalecida. ¿Y cómo es? ¿Qué cosa pasó? ¿Y cómo la hicieron?
esa la tienen que responder los que estudian esos a la República Aristocrática. La República Aristocrática no apareció poderosísima económicamente, aliada con los bancos de la noche a la mañana, porque los que pelearon y la mano de obra que tenían las haciendas siguieron siendo consideradas esclavas o semiesclavas. Eso es lo que pasó después de la guerra con Chile. Y 20 años después del 1821, con Leguía, ya narré las masacres en el sur y las masacres y endeudamiento de la mano de obra, los enganchados que trajeron de la Sierra Norte a las haciendas de la costa. Es decir, la explotación continuó, ¿no? Y eso está cerquita a nosotros. 1968, la reforma agraria liberó a toda esta mano de obra, que unos se quedaron a trabajar, otros enviaron a sus hijos a la ciudad a estudiar, a aprender a leer y escribir y a ser profesionales. Ese es el cambio que se da a partir de 1968, ¿no? Y que los partidos políticos ya no tenían capacidad de tenerlos engañados a estos trabajadores todavía, ¿no? A estos intelectuales nuevos después del 68, 70 y 80, y viene otra historia. Y la violencia que no dejamos de nombrar en la historia del Perú. Pero no ha sido una violencia para cambiar y para triunfar, no para progresar, no, no ha sido eso. Seguimos en deuda con el país, ¿eh? Y los 33 millones de habitantes, porque el individualismo no nos lleva adelante, ¿no? Dar normas, leyes que favorezcan a todos y que si todos somos iguales ante la ley, eso ya es bastante, ¿no? Eso ya sería bastante. Con dejar de robar nada más los funcionarios del Estado, ¿no? Solamente con eso estaríamos dando un paso agigantado, ¿no? Solamente con eso. Pero fíjese, ¿no? A pesar que se dan leyes, siempre se esquiva a las leyes. Echa la ley, echa la trampa. Echan la trampa. Y Lima tiene que responder todavía extensamente todos estos años de ninguneamiento, de traición y de quite, ¿no? De quite de cuerpo, de responsabilidad. Finalmente, los actos atentatorios también contra la educación, contra la cultura, son espeluznantes y realmente escalofriantes. Un acto contra la vida, contra el derecho y contra la justicia, y un acto que va en contra de la misma Policía Nacional, o sea, contra ellos mismos. Su prestigio, su honorabilidad, su inmaculada figura como institución tutelar de la patria quedó realmente reducida a delito. Claro, y lo peor es que ellos mismos se han grabado haciendo alarde con una parte de un miembro de la policía estar dentro de la universidad. Rompimos San Marcos, decir eso, después liberan a todos y queda uno detenido. Eso prácticamente queda para la historia, y no es que nosotros lo estamos viendo nada más, eso está en el mundo. Esas imágenes están en el mundo. Por más que quieran cerrar, por más que los canales de Lima no lo pasen, el mundo los ve. Así como nosotros vemos el conflicto Rusia-Ucrania, sin que ellos mismos lo vean en sus canales, en su casa, nosotros sí los vemos. Y nosotros tenemos una idea cuando acá no accedemos a esa información. Entonces, igual, lo que ha pasado, destruir la universidad de esa manera, hablar, referirse una señorita policía, referirse a una ciudadana peruana tirada en el piso, ¿no? Y gritarla que se calle, que aquí mando yo, eso está ahí grabado, eso queda en la historia, eso no se va a borrar. Todo aquel historiador o interesado por registrar en textos, en libros, en artículos, en forma escrita,
este acontecimiento no va a obviar, no va a dejar de mencionar esto, y va a tener la foto, va a tener el video, va a tener todo, ¿no? Así, eso es lo que está sucediendo. Fíjese, por eso yo le dije, las masacres en el gobierno de Leguía, si hubieran quedado grabadas, nos estuviéramos viendo nosotros 100 años después, porque también había policía, la gendarmería, también estaba la iglesia católica ahí. Eso es lo que pasa. Perfecto, profesor. Es terrible todo esto, como usted bien dice. Lo peor de todo es que el mundo entero está viendo estas imágenes, porque ahora hay tecnología, existe la, la fibra óptica, existe pues el teléfono, todos ahora pueden compartir imágenes y estas viajan en tiempo real y pueden ser visibilizadas en cualquier dispositivo también que contenga internet y pueden ser revisadas. Y muchas agencias de noticias en el mundo han registrado imágenes que aquí no se han visto. El delito tiene que ser castigado en toda su rigidez. Todo acto de Sí, violencia todo, tiene que ser sancionado. Estos vándalos que están todo. atentando contra la propiedad privada, contra la propia policía, contra las Fuerzas Armadas, Ujú, tienen que ser capturados y tienen que ser puestos a disposición para que paguen sus delitos, porque eso es lo que les claro. toca. Y, eh, y todos, absolutamente todos, en su justa medida y en su división de hechos, que paguen por los daños ocasionados. Pero estas más de 60 vidas Porque eso se pudo haber detenido. se pudo haber, No debió haber sucedido, no debió nunca, haber sucedido, por ningún motivo. no debió haber por, sucedido. por ningún motivo. Somos un Sí. país creyente, somos un país que nos basamos en el Ujú, amor, en la cristiandad, claro. no podemos descender a esos niveles, no debimos de haberlo hecho, no debimos de haber pasado, cruzado esa línea. Es Ujú, terrible, porque ahora no podemos sí, darle vuelta atrás, no podemos borrar sí, esas muertes, no vamos a poder hacerlo. Y van a tener que responder, todos vamos a tener que responder por todos y cada uno de los daños que se han cometido, porque hasta el crimen de este policía que sucedió, que todo. puede estar incluso, que no se sabe cómo sucedió, pero al fin y al cabo fue una vida también, y no se puede Claro, permitir ni una sola vida se pierda de la forma como se ha perdido. No se puede permitir. Y hay que señalar a todos y cada uno de los causantes de estos daños, porque todo el peso de la ley les tiene que caer. Vamos a darle las gracias al profesor Raúl Adalaqué, docente de cátedra de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Historia Colonial del siglo XVIII. También tiene maestría en Historia Económica, ¿eh? Y es miembro del Centro de Estudios Asiáticos CEAS de la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos. Es también miembro socio honorario del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú y presidente de la Comisión de Investigación Histórica de este PAFROAM Perú. Hemos hablado sobre esta crisis, que es una crisis histórica, la crisis histórica, la histórica discriminación que Lima asume y que padecen nuestros hermanos de las diferentes comunidades y también en estos momentos tan terribles que estamos pasando. Yo debo de darle las gracias también el trabajo maravilloso que hace mi productora, la comunicadora Delia Ríos Otero, el excelente trabajo que hace al frente del Canal Cultural del Perú. Y a ustedes, amigos que nos ven, siempre les damos las gracias por su preferencia. Denle like, por favor, y compartan estos programas, porque de esta forma estamos compartiendo educación y cultura que tanta falta le hace a la sociedad y para también poder mostrar esta realidad en todo el mundo. Nosotros nos vemos en una próxima edición de La Noticia, siempre por el canal cultural del Perú.